Pues amigo de conexión, sale otro personaje dispuesto a declarar en contra de Felipe Calderón, ya que este hombre, periodista de profesión de allá del estado de Michoacán, el cual duró más de 3 años y medio preso, gracias a que denunció duramente cuando estaba la campaña electoral de la Cocoa, de la hermana de Felipe para candidata a gobernadora de ese estado, donde estuvo señalando constantemente que se reunían con la tuta, aquel hombre, el cual andaba ya haciendo travesuras por aquellos rumbos, y pues el premio que le dieron fue tomarlo preso, privarlo de su libertad, secuestrarlo y después llevado a la ergástula federal durante 3 años y medio, sin ninguna causal, simple y sencillamente por haber señalado periodísticamente ese problema que estaban pasando en ese momento. Pues pasemos a la información, amigo de conexión, no sin antes saludar a mis amigos los paisanos que laboran allá en la Unión Americana, Alaska, Canadá, Hawái, Canadá, todo lo que está allá en el norte de México y allá en el Océano Pacífico. Y por supuesto, mis amigos que laboran allá por Argentina, vámonos hasta Argentina, allá por la Patagonia, amigo de conexión, y entrando en materia y entrando en el tintero político de la información, pues le presento aquí en pantalla al periodista al cual está dispuesto a señalar, es más, acaba de hacer un libro hace unos meses en el cual ya presentó duramente, ahora sí, en contra de este pillo, diciendo, yo me apunto para a la hora que sea el juicio de ir como testigo y decir todo lo que sé de este personaje que tiene ahí en pantalla. Periodista encerrado por García Luna, se encabrona que Calderón defienda la libertad de expresión. Y todo esto por los 650 líderes, intelectualoides, artistas y diferentes, hasta una señora ya fallecida en el 2004, la señora Patricia Stillman, la cual también firmó ahí, no sabemos por qué. Pues ahí los ve en pantalla, dice el señor encabrona que Calderón defiende la libertad de expresión, más, y lo dice él en una entrevista que le voy a presentar aquí en un minuto, y dice este periodista, que ya está en libertad obviamente, y dice, y más en los momentos en el que el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue de los más atroces, fue de los más, ahora sí, indefendibles en contra de la prensa y de mucha gente de la sociedad mexicana. Le presento aquí en pantalla la entrevista que dio en Los Periodistas para la Octava Televisión, para que quede usted mejor informado. ¿Qué dice al respecto? ¿Cómo la pasó en aquella ocasión? Escuchemos a este señor, vuelvo a repetir, que está dispuesto ahora sí a incriminar y a enjuiciar a este bandido. Vamos a darle play. Me siento completamente encabronado, discúlpame el término, pero molesta mucho ver cómo Felipe Calderón hoy se dice un defensor de la libertad de expresión, cuando en su régimen, y hablo por mí, no voy a hablar por nadie más, porque hubo también otros periodistas agraviados en el gobierno durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón, eh, pero hablo nada más por mí. Yo estuve preso 3 años y 5 días, que no se me olvida cada uno de ellos, el tiempo que estuve encerrado, y estuve encerrado de manera injusta, porque como tú ya bien lo señalabas, maestro Alejandro, fui llevado a prisión, primero secuestrado, torturado, y luego a expensas de un grupo criminal que me podía ejecutar, pero luego me salvan, se arrepienten y me llevan y deciden abrirme un proceso y me dan una muerte más lenta al encerrarme en Puente Grande, que bueno, finalmente le agradezco. Y el solo hecho de estar en ese proceso y hoy decir que Felipe Calderón es un defensor de la libertad de prensa o de la libertad de expresión, pues eso realmente es ofensivo a la inteligencia de cualquiera que tenga dos dedos de frente, ¿no? Y en este caso, te digo, hablo por mi caso, por lo que me tocó a mí vivir, porque a mí me tiró a matar Felipe Calderón, porque él no quería, porque él se molestó demasiado cuando yo publiqué en aquel modesto periodiquito de La Piedad, Michoacán, publiqué los nexos de Luisa María Calderón Hinojosa con Servando Gómez Martínez La Tuta, y eso le dolió hasta el alma, y entonces rencoroso y vengativo, como es
el hoy expresidente Felipe Calderón, pues fue con todo contra mí y fue con todo el Estado, porque déjame decirte que además yo estando preso todavía mandó el ejército a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de las famosas bases de operaciones mixtas donde operaban policías federales, estatales y ejército, mandó al ejército a allanar mi casa donde estaba mi esposa y donde estaba mi hija y nada más, y la catearon como si fuera la residencia de algún delincuente, una casa, te la platico maestro, del Infonavit en La Piedad, a la que puede tener acceso cualquier periodista de la calle de a pie, y que en aquel momento rodearon, según me contó mi esposa, porque yo estaba en ese momento encarcelado, rodearon la casa, la cuadra, más de 200 elementos del ejército, entraron de manera violenta a la casa donde estaban dos mujeres, una niña, una mujer totalmente indefensas, buscando drogas y armas y revolviendo los cajones de la ropa y sacando lo que había de Jesús Lemus para encontrarle el gran riesgo a la seguridad nacional que yo podría haber sido en ese momento. Y entonces cuando eso sucedió, él era Felipe Calderón, él era presidente de la República, yo era periodista y lo único que estaba haciendo era atentar contra mi derecho a la libertad de expresión, porque yo estaba preso de manera injusta. Y eso siempre lo supo el sistema, eso siempre lo supo Felipe Calderón, siempre lo supo Genaro García Luna. Tan así lo supieron que en un momento determinado yo terminé siendo absuelto de todo cargo, porque en ningún momento hubo una sola prueba. A mí no me presentaron una llamada telefónica, una cuenta bancaria, una reunión, una fotografía con algún delincuente, con algún criminal, como ha ocurrido con muchos otros funcionarios, y sin embargo estuve preso. Por eso hoy me molesta demasiado el hecho de que Felipe Calderón se diga defensor de la libertad de expresión y acuse a un gobierno de ser autoritario, cuando él justamente fue el primer represor de la libertad de expresión. Bueno, pues ya usted escuchó al periodista Jesús Lemus cómo fue tratado por este Felipe Calderón Hinojosa en aquella ocasión. En la ocasión que él gobernaba, en la ocasión que este señor sí no respetaba la libertad de expresión. Pues amigo de Conexión, le voy a presentar algo más que estuvimos escudriñando ahí en la red, donde pues este señor, el periodista en mención, hizo también fuertes revelaciones ya en meses pasados. Y para que quede claro, no es cosa de hoy, es cosa de todo el tiempo, donde personajes, ahora sí, pues de todo tipo, pues le traen muchas ganas a este señor. Creo que ya estando encerrado, va a tener un juicio muy extenso, ya que hay demasiados personajes a los cuales dañó durante su sexenio y estarán dispuestos a ir a testificar. En un mes, Calderón va a tener que comparecer por nexos de García Luna con el narco, dijo Lemus Barajas en aquella ocasión al portal de El Gato Político News. Dice, la cifra de la que nos hemos olvidado realmente es la cifra de la violencia que dejó la guerra contra el narcotráfico, subrayó. Otro de los puntos importantes que dijo Jesús Lemus en aquella ocasión, dijo, creo que hubiera sido un ejercicio excelente el que se hubiera hecho conferencias diarias en la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, reiteró el gran periodista en mención. El asunto de García Luna se va a ventilar ya el mes que entra, no lo va a dejar intocado. Creo que de alguna forma le va a tocar una parte de responsabilidad de esa gran corrupción que hizo García Luna con los cárteles del narco, de lo que supo plenamente no nada más el secretario de la Defensa, el general Galván, sino también el propio Felipe Calderón. Yo estoy seguro de que Felipe va a tener que comparecer y va a tener que dar cuentas de Tallo. Y no solo eso, si el grande dice lo que en su momento me dijo y yo confirmé y lo consigné en libros de los malditos, si el grande señala una postura de cómo García Luna lo buscaba para ser intermediario con el narco, creo que esa declaración llevaría sin duda a Felipe Calderón ante el Juzgado Federal de Estados Unidos. ¿El grande quién es? Un personaje muy conocido en las cuestes, ahora sí, del narcotráfico. Y eso es lo que a mí me da la posibilidad de salir a la calle otra vez. Totalmente absuelto, sin ningún cargo, dijo el periodista
en la entrevista vía telefónica en aquella ocasión. Pues amigo de conexión, creo que la cosa se pone más ríspida. Él le dijo al presidente la semana pasada, no es necesario que levante firma, señor presidente, así de esa forma arrogante. De esa forma arrogante se refirió el señor expresidente espurio que se llevó la presidencia de una manera pues nada apreciable, amigo de conexión, robándosela al presidente de la República actual. Le dijo y lo retó, no es necesario que haga esas firmas, no es necesario que presente esa petición ante el Senado. Si tiene las pruebas, preséntelas. Pues mire, aquí hay una prueba más del periodista Jesús Lemus, cómo se cometió ahora sí esta injusticia en aquella ocasión. ¿Con qué cara nos vienes a decir que se respete la libertad de expresión en este momento? Si existe y en tu sexenio la reprimiste, ahí está el ejemplo. Bueno, amigo de conexión, queda usted muy bien enterado, dele like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil y aquí hay 2 videos para que se mantenga mejor informado. Conexión a tambor batiente en la cuarta transformación. Vámonos riendo, raza.